Buenas noches, queridos amigos. Hoy quiero leerles un fragmento de el libro Geopolítica del Chaco Boreal, 7 sellos, hasta la Guerra del Chaco, escrita por el historiador boliviano Jorge Abastoflor Frey. Introducción. Dogma. ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Apocalipsis 5:2. Era el año de 1994 y acabábamos de ingresar a la universidad. Aquel año, entre las personalidades que visitaron nuestra casa de estudios, estuvo una diplomática paraguaya de gran trayectoria, quien además ostentaba la reputación de ser uno de los más importantes referentes del pensamiento geopolítico paraguayo y sudamericano en la década de los años 90 del siglo XX. Muchos miembros de la comunidad universitaria nos sentimos compelidos a asistir a la conferencia que la diplomática iba a dictar. Era complicado reconocerlo, pero en Bolivia no conocíamos al Paraguay. Quienes quisimos interiorizarnos acerca de la realidad paraguaya y buscamos material para hacerlo, no pudimos encontrar información suficiente. Ocupé mi lugar entre los estudiantes, ansioso por escuchar lo que aquella personalidad tenía que decir. Había mucha expectativa entre el auditorio. A fin de cuentas, la diplomática era una representante oficial del Estado con el que habíamos tenido una cruenta guerra en la década de los años 30 del siglo XX. Pero a pesar de que mucha tinta se había vertido y se sigue vertiendo, en la explicación de las causas, incidencias y consecuencias de ese evento, todos en el público éramos conscientes de que sabíamos muy poco del enemigo de entonces. La diplomática paraguaya comenzó hablando de lo difícil que fue para el Paraguay establecer relaciones diplomáticas con todos los estados sudamericanos debido al aislamiento autoimpuesto por los gobiernos paraguayos en la primera mitad del siglo XX y por la precariedad de los medios de comunicación. Aún en esas circunstancias, dijo la expositora, el Paraguay alcanzó un grado de desarrollo muy importante, con varias industrias prósperas, ferrocarriles, cohesión social y estabilidad política. Todo el relato permitía visualizar al Paraguay como un país de grandes perspectivas en el continente sudamericano. Pero luego sobrevino la guerra y este paraíso idílico que era el Paraguay fue completamente destrozado. El relato de la diplomática paraguaya nos mostró a grandes rasgos cómo el Paraguay tuvo que enfrentarse a 3 países simultáneamente: Brasil, Argentina y Uruguay. La conflagración bélica, conocida como la Guerra de la Triple Alianza o Guerra del Paraguay, que se resolvió con el holocausto del pueblo paraguayo, que perdió hasta el 60% de su población, según algunas fuentes. En el relato de la representante se mostró a Bolivia como un país amigo del Paraguay, que no solamente brindó su apoyo moral al pueblo paraguayo, sino que apoyó materialmente al Estado paraguayo y que incluso llegó a ofrecer tropas bolivianas para defender la soberanía paraguaya. Esta parte de la alocución culminó con la historia poco conocida en Bolivia, acerca de la llegada de los sobrevivientes del ejército paraguayo vencido a la población chiquitana de Santo Corazón, donde fueron acogidos y protegidos por Bolivia. De estos últimos sobrevivientes fue
que renació el Paraguay. La emocionante narración de la diplomática paraguaya no dejó de conmover a ninguno de los asistentes en la conferencia. La representante paraguaya recibió calurosos aplausos de la audiencia. Hasta ese punto, todos los asistentes estaban gratamente impresionados y seguros de que este Paraguay que estaban conociendo por primera vez muchos de nosotros, era el país con el que nunca debíamos tener una guerra. El dogma boliviano debía estar reafirmándose en los espíritus de los asistentes. Ese dogma que sentenció a la guerra del Chaco como el resultado de las ambiciones de las transnacionales del petróleo, que devino en un enfrentamiento fútil entre hermanos, según Mazamaclay y Roberto Querejazú, entre corchetes, y convenció a varias generaciones de bolivianos de que esta fue una guerra, entre comillas, estúpida, según, entre corchetes, Augusto, entre comillas, el Chueco Céspedes, cierra corchetes, que nunca debió suceder. Guerra estúpida que nunca debió suceder. Con seguridad la mayoría de los asistentes a la conferencia de la distinguida representante paraguaya esperaban que ella dijera algo parecido a ese, entre comillas, dogma boliviano que había sido marcado a sangre y fuego en la conciencia colectiva boliviana por varias generaciones. Pero la conferencia no recorrió ese camino. En lugar de ello, la expositora nos dio a conocer con diplomacia, entre comillas, el dogma paraguayo, que podríamos sintetizar de la siguiente manera. 2 puntos aparte. Número 1. Creo que el Chaco Boreal es paraguayo, totalmente, porque el Paraguay tiene títulos coloniales y derecho con raíces inmemoriales sobre el Chaco. Número 2. Creo que esos títulos y derechos siempre han sido reivindicados por el Paraguay, ni más allá ni más acá de Parapití, por el noroeste y hasta Bahía Negra por el noreste. 3. Creo que los títulos virreinales y argumentos que muestra Bolivia no valen, no son aplicables. 4. Creo que los bolivianos bajaron del altiplano, entre comillas, e invadieron, entre comillas, el Chaco paraguayo, entre comillas, por el que no se interesaron sino hasta el siglo XX. 5. Creo que los bolivianos trajeron la guerra al Paraguay, sin que los paraguayos hicieran nada para provocarla, y que el Paraguay no se preparó para la guerra del Chaco porque aún se encontraba recuperándose de la guerra de la Triple Alianza. 6. Creo que el Paraguay ganó la guerra del Chaco y expulsó a los, entre comillas, invasores bolivianos, cierra comillas, del territorio chaqueño. Y 7. Creo que los bolivianos mantienen algún interés sobre el Chaco paraguayo, entre comillas, y eso los convierte en una potencial amenaza. Ya nadie aplaudía. Según esa narrativa, resultaba que los bolivianos éramos, entre comillas, los malos. Lo cierto es que hubo una guerra que enfrentó a Bolivia y al Paraguay, la Guerra del Chaco. Ambos contendores han construido su verdad, que no es más que la mitad de la verdad de todas las causas, incidencias y consecuencias de la guerra.
Cada parte necesitaba ser honesta consigo misma, pero no lo fue. Cada parte necesitaba ser honesta consigo misma, pero no lo fue. El problema es que solamente cuando las partes hayan contado con honestidad su historia, entonces podremos cotejarla con la historia del otro. La forma en que deberían presentarse ambas versiones de los hechos no debiera ser como una copia fiel la una de la otra, sino como dos piezas de un rompecabezas que puedan encajar más o menos armónicamente. Dos piezas, dos mitades de una verdad que juntas hacen una verdad más grande. Luego, en este caso, la mitad de la verdad de cada país, no es una falacia, sino la mitad del camino hacia la verdad más grande. Trabajar de otra manera dejará la mesa servida para la desconfianza, el prejuicio y el conflicto. Máxime cuando, entre comillas, nosotros, cierra comillas, somos los dueños de, entre comillas, la verdad. Y ellos son las víctimas de, entre comillas, la mentira. Porque los ángeles no pueden ni deben dar cuartel a los demonios hasta el fin de los tiempos. No más. Es tiempo de la herejía y del final, entre comillas, de los dogmas. Cierra comillas. Y que cada quien tome la responsabilidad que le corresponde por el desencadenamiento de la guerra del Chaco. Queridos amigos, desde este rincón de la ciudad de La Paz, he querido compartirles una parte introductoria de este gran libro escrito por el historiador boliviano Jorge Abastoflor Frey, que es parte importante para comprender la historia de esta gloriosa patria boliviana. Un abrazo desde la ciudad de Illimani, acá en Bolivia.